En 1940, ingenieros soviéticos construyeron un tanque tan grande que los soldados alemanes más tarde lo apodaron el acorazado ruso. Montaba un cañón propio de artillería de campaña, un obús de 152 milímetros capaz de destrozar búnkers de concreto con un solo disparo. Se llamaba KV-2 y nada en el campo de batalla se le parecía ni de lejos. Solo la torreta era más alta que una persona. Dentro su tripulación operaba un arma que retrocedía como si se derrumbara un edificio. Podía pulverizar una casamata de un solo tiro, pero después la tripulación tenía que pasar casi un minuto recargando. En una guerra que exigía velocidad, ese minuto era fatal. La historia del K-2 no empieza con Alemania, sino con Finlandia. A finales de 1939, la Unión Soviética invadió a su vecino en lo que se conoció como la Guerra de Invierno. Las defensas finlandesas no eran ejércitos móviles de tanques, eran redes de búnkers y casamatas de concreto excavadas en los bosques y lagos del Istmo de Karelia. Los blindados soviéticos, tanques ligeros de la serie BT y los primeros modelos del T-26, no podían con ellas. Los proyectiles rebotaban, la infantería quedaba frenada y los ingenieros tenían que arrastrar cañones de campaña hasta el frente bajo fuego enemigo. Cuando por fin terminó la guerra, el Ejército Rojo aprendió una lección muy simple. Necesitaban un tanque que llevara su propio cañón de asedio. Al mismo tiempo, en la fábrica Kirov de Leningrado, bajo la dirección del ingeniero Iosif Kotin, ya se desarrollaba un tanque pesado nuevo, el K-1, nombrado en honor al político Kliment Voroshilov. El KB-1 tenía blindaje grueso y un cañón de 76 milímetros, suficiente contra otros tanques, pero inútil contra el concreto. El equipo de Kotin decidió construir una variante capaz de destruir búnkers directamente. La solución: montar un obús M10 de 152 milímetros, normalmente instalado en cureñas de artillería remolcada, directamente sobre el chasis del K-1. Esa decisión creó una categoría completamente nueva: un destructor de búnkers autopropulsado. Para llevar el obús, los ingenieros diseñaron una torreta nueva del tamaño de una caseta de obra. Soldada con planchas de blindaje grueso, medía unos 2,5 metros de alto y tenía lados cuadrados para acomodar el enorme cierre y el sistema de retroceso. La torreta sola pesaba varias toneladas y sumaba tanta altura que el K-2 alcanzaba casi 4 metros, más alto que la mayoría de las casas rurales por donde combatía. El cañón era el M10 de 152 milímetros, diseñado para lanzar proyectiles altamente explosivos de casi 40 kilogramos cada uno. Podía destruir búnkers de concreto o arrasar posiciones fortificadas, pero nunca estuvo pensado para el espacio reducido de una torreta. Se necesitaban 2 cargadores para meter cada proyectil en la recámara. Cuando disparaba, todo el tanque se sacudía. En las primeras pruebas, hasta se rompieron los pernos de montaje y hubo que reforzar la anilla de la torreta. El peso subió a casi 58 toneladas. El motor, un diésel IME, 2 de 600 caballos de fuerza, podía moverlo en teoría, pero apenas. La velocidad máxima en carretera era de unos 25 km por hora. Fuera de carretera, caía a un solo dígito. Girar la torreta a mano requería fuerza y paciencia. La relación de engranajes era tan lenta que una vuelta completa podía tomar varios minutos. A mediados de 1940, el prototipo pasó las pruebas. El Ejército Rojo lo aprobó como tanque pesado, de asalto K-2. No era elegante, pero cumplía exactamente la orden de los generales: llevar el cañón más grande posible, directo al frente. El KV-2 no solo era grande, era absurdo para los estándares de 1940. Pesaba casi 58 toneladas, siendo uno de los tanques más pesados del mundo en ese momento.
Su motor V2 diésel de 600 caballos le daba una relación peso-potencia de apenas 10 caballos por tonelada, menos de la mitad que un tanque medio. El blindaje era grueso, 75 milímetros al frente, 60 milímetros en los laterales, suficiente para aguantar la mayoría de los cañones antitanque alemanes al principio de la guerra. Pero esa protección tenía un precio. La enorme torreta elevaba tanto el centro de gravedad que a las tripulaciones les advertían que no la giraran en terreno desigual. El tanque literalmente podía volcarse. Todo era un compromiso por el armamento. El obús M10 de 152 milímetros disparando un proyectil altamente explosivo del tamaño del brazo de un hombre. La velocidad de boca, unos 436 metros por segundo, baja para estándares de tanque. Pero un solo impacto podía destruir una casamata o destrozar un Panzer IV. El tanque llevaba unas 36 municiones, repartidas entre proyectiles enormes y cargas propulsoras por separado. No tenía cúpula de comandante, solo estrechas ranuras de visión. Dentro era ensordecedor y claustrofóbico. Los informes de pruebas soviéticos lo calificaron de extremadamente incómodo para operación continua. Era, como dijo un historiador moderno, un búnker diseñado para atacar otros búnkers. El KV-2 entró en servicio solo meses antes de la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941. Para entonces, solo se habían construido unos pocos cientos, en su mayoría asignados a regimientos pesados cerca de la frontera occidental. Cuando el avance alemán llegó a la ciudad de Raseiniai, en Lituania, un K-2 accidentalmente se convirtió en una fortaleza de un solo tanque. Las versiones varían, pero tanto fuentes alemanas como soviéticas describen a un solo K-2 defendiendo un cruce durante casi 2 días, bloqueando las rutas de suministro de la 6ª División Panzer. Los Panzer III y IV no podían penetrar su blindaje. Los cañones antitanque rebotaban contra la torreta. Cuando los ingenieros alemanes intentaron acercarse con explosivos, el cañón de 152 milímetros del K-2 los convirtió en escombros. Solo cuando el tanque se quedó sin munición y combustible, la tripulación lo abandonó. Los alemanes tuvieron que usar cañones Flak de 88 milímetros para finalmente destruirlo. La historia se volvió leyenda. Prueba de que el K-2 podía dominar cualquier duelo, si no se rompía antes. Por cada hazaña como la de Raseiniai, decenas de K-2 se perdieron por fallas mecánicas o falta de combustible, mucho antes de encontrarse con el enemigo. El cañón del K-2 podía aniquilar cualquier cosa que alcanzara. El problema era volver a disparar. Recargar el obús de 152 milímetros era un trabajo agotador. Cada disparo tenía 2 partes, el proyectil y la carga de pólvora. Los cargadores tenían que meterlos en la recámara uno por uno, mientras el cañón se mantenía en un ángulo específico para la recarga. Eso significaba que después de cada disparo, el artillero tenía que bajar el cañón, esperar a los cargadores y luego volver a apuntar toda la torreta antes de disparar otra vez. En las mejores condiciones, la recarga tomaba entre 35 y 45 segundos. En combate con el tanque inclinado o la tripulación agotada, fácilmente pasaba del minuto. Sumado al giro manual de la torreta, una vuelta completa podía tardar casi 1 minuto, el tanque se sentía desesperadamente lento en combate. Las tripulaciones bromeaban diciendo que, para cuando recargaban, el enemigo ya se había ido a casa. La recarga de 1 hora se volvió su chiste sobre el K-2, un cañón de asedio disfrazado de tanque. Su poder era imbatible, su ritmo inútil. El K-2 fue diseñado para una guerra que ya no existía. Su razón de ser, reventar búnkers, tenía sentido en la guerra de trincheras lenta de la Guerra de Invierno. Pero en 1941, el Frente Oriental era una guerra de movimiento.
Las divisiones Panzer alemanas arrasaban el terreno abierto, envolviendo formaciones soviéticas. Un tanque de 58 toneladas que avanzaba a paso de hombre simplemente no podía seguirles el ritmo. La transmisión y el embrague eran frágiles y se rompían tras unos pocos kilómetros. Su altura, casi 4 metros, lo hacía un blanco perfecto para la artillería. Un KV-2 atascado en el barro o sin combustible era imposible de recuperar. A menudo la tripulación lo volaba para evitar su captura. La fábrica Kirov cesó la producción a mediados de 1941, después de fabricar unos 200 a 330 ejemplares. A principios de 1942, casi no quedaban en servicio en el frente. El Ejército Rojo pasó a cañones autopropulsados más sencillos, como el Su-152 y más tarde el ISU-152, apodado Zverovoy, mata bestias. Ese usaba la misma potencia de fuego de 152 milímetros, pero en chasis más bajos y ligeros, con superestructura fija en vez de una torreta gigante. En resumen, el K-2 ya era obsoleto a menos de un año de su primer combate. La mayoría de los KV-2 se perdió en los primeros 6 meses de la guerra, no por fuego enemigo, sino por fallas mecánicas, falta de combustible o abandono durante las retiradas. Unos pocos fueron capturados por los alemanes, quienes a veces los reparaban y usaban para defensa local bajo la designación PCKPFW, KV-2754R. Sirvieron en lugares como Finlandia y el frente de Leningrado, pero solo por poco tiempo. No había repuestos. Después de 1942, el modelo prácticamente desapareció del orden de batalla soviético. El programa KV evolucionó al KV-85 y luego a la serie de tanques pesados IS, Iosif Stalin, que reemplazó completamente la línea KV entre 1943 y 44. Al final de la Segunda Guerra Mundial, todos los K-2 sobrevivientes habían sido destruidos, desguazados para obtener blindaje, o abandonados en territorio capturado. Después de la guerra, ninguno quedó en servicio activo. El ejército soviético dio de baja los últimos ejemplares en 1945, en centros de entrenamiento y pruebas. Hoy en día, solo sobreviven unas pocas reconstrucciones y restos parciales, uno en el Museo de Tanques, cerca de Moscú, y otro montaje en Parola, Finlandia, ambos restaurados a partir de restos de guerra. Esa es la verdadera vida después de la muerte del K-2, una pieza de museo reconstruida a partir de fragmentos. El KV-2 estuvo al principio de una idea que todas las grandes potencias tantearon: el acorazado terrestre. Alemania más tarde desplegaría el Tiger I y Tiger II. Reino Unido experimentó con el Churchill Abre. Los estadounidenses intentaron con el M6 Heavy Tank. Todos compartían el mismo sueño: blindaje tan grueso y cañones tan grandes que pudieran destruir cualquier cosa frente a ellos. Pero a medida que avanzó la guerra, la movilidad y la fiabilidad se volvieron más decisivas que el simple blindaje. Para 1943, la respuesta soviética ya no era tanques más pesados, sino más rápidos. El T-3485 y el IS-2 combinaban mejores cañones con un diseño más práctico. El KV-2 nunca vivió lo suficiente para volverse legendario como el T-34 o el IS-2.